cuestiones de trabajo, pero ya estamos por aquí rápidamente. Bueno, vamos a compartir rápidamente esta situación de la lección de hoy para avanzarle y no tengamos ningún inconveniente en ese sentido. Hoy vamos a hablar propiamente de lo que es la etapa de filtrado. Ya hasta ahorita, de alguna manera, nosotros ya vamos conociendo lo que es justamente la etapa de transformador, la etapa rectificadora en las variantes que hemos aprendido. Y ahorita nos toca estudiar lo que es precisamente la etapa de filtrado. Importantísima nuestra etapa de filtrado porque va a ser la encargada justamente de minimizar, prácticamente no eliminar, minimizar el voltaje de rizo que se produce a la salida del circuito rectificador. Recordemos que el circuito rectificador entrega ondas, una rectificación de ondas pulsantes, la voy a mostrar aquí rápidamente, ¿sí? Digo, este apunte no lo he subido, apenas se los voy a subir, pero vemos que en un rectificador de onda completa tenemos nosotros señal pulsante, en este caso de rectificación positiva. Lo que va a hacer justamente la etapa de filtrado es minimizar ese voltaje de rizo que se produce entre cresta y cresta de la onda rectificada precisamente. Nosotros tenemos que para colocar una etapa de filtrado normalmente nos valemos de un dispositivo electrónico llamado condensador, ¿verdad? Un capacitor, cuya función es justamente la de almacenar energía que posteriormente descargará sobre la resistencia de carga. Y bueno, ¿cómo colocamos al capacitor, verdad? En este sentido, ¿alguien tiene idea? Digo, esto es interesante. ¿Alguien tiene idea qué tipo de capacitor se debe usar en la etapa de filtrado, muchachos? Electrolítico, ¿no, profe? Electrolítico. ¿Cuál tipo de electrolítico? Seco, ¿no? No, para nada. ¿Cuántos tipos de electrolíticos conocen, muchachos? Que conste que acaban de cursar dispositivos, ¿eh? No, nadie tiene idea cuántos tipos de electrolíticos hay en Bueno, el yo mercado. ubico que hay húmedos y secos. No, para nada. Bueno, vamos a mencionarlo, muchachos. Los Son dos, ¿no, profe? electrolíticos. ¿Perdón? Los de gota y unos que son de poliéster, ¿no? No, para nada. Oh, ¿De aluminio y de cerámico? No, tampoco. Vamos a entonces, mencionarlos, De tántalo. muchachos. Son tántalo, aluminio y niobium. Son tres tipos de electrolíticos que se fabrican en el mercado para la industria electrónica. Para el caso específico de las fuentes de alimentación, ¿sí? En la etapa de filtrado, se utilizan electrolíticos de aluminio, muchachos. Yo estoy convencido, ¿verdad?, de que ustedes hasta ahorita, cuando requerían un capacitor polarizado, pues normalmente iban a cualquier tienda y decían, me da un electrolítico de quién sabe cuántos farads y tantos volts. Y casi en automático el vendedor pues, les daba el electrolítico de aluminio. Bueno, el detalle es que en la industria electrónica, muchachos, se tiene que especificar en todo diagrama y en todo diseño el tipo de capacitor, ¿sí? O sea, si es un capacitor electrolítico de aluminio, si es un capacitor electrolítico de tantalio y otro el tipo de novium, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, muchachos, que debe quedar clarísimo que todos tienen una aplicación específica. Todos, o sea, se fabrican en diferente material con diferente electrolito para la aplicación específica para la cual va a ser utilizado. En el caso concreto de la fuente de alimentación, en la etapa de filtrado, se emplean electrolíticos de aluminio. ¿Por qué? Porque pueden manejar alta potencia, cosa que los otros no hacen, ¿de acuerdo? Entonces,
es importante que tengamos en consideración eso. En fuente de alimentación siempre debemos seleccionar capacitores electrolíticos de aluminio. ¿Ok? Bueno, aquí en los diagramas que tenemos al frente, como primera parte tenemos un rectificador de media onda con su capacitor. ¿Cómo es que se conecta al capacitor? Bueno, en este caso, como veremos, la terminal positiva del capacitor va justamente al cátodo porque estamos construyendo un rectificador de salida positiva. Para un circuito rectificador de onda completa con derivación central, bueno, de esta manera, como lo vemos en la pantalla, es la forma en que se conecta el capacitor en la etapa de filtrado. Igualmente, es una etapa rectificadora positiva y el positivo del capacitor se conecta a la unión de los cátodos. Y finalmente, para un rectificador de onda completa tipo puente, bueno, pues igualmente la unión de los cátodos del diodo 1 y diodo 4, conectamos el positivo del capacitor electrolítico, ¿sí? O sea, normalmente va en paralelo con la carga, pero en este sentido va justamente cerca de lo que es el puente rectificador. ¿De acuerdo? La carga, recordemos, es un circuito electrónico que puede ser un radio, puede ser un modular, puede ser cualquier cosa, y nuestro capacitor va anexo, justamente cercano a los diodos rectificadores o la etapa rectificadora. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de la forma en que se conecta el capacitor, muchachos. No, profe. Ok, bueno, ahora, toda vez que nosotros vamos a conectar a nuestro capacitor, ¿verdad? Pues vamos a buscar justamente la forma de determinar este capacitor. El detalle, como habíamos mencionado, es que entre cresta y cresta se produce una alternancia, muchachos. Esa alternancia, vamos a verla aquí, en la grafiquita, tenemos en azul los semiciclos rectificados. Justamente la variación, no vean la línea roja. Aquí, si se fijan, la cresta sube, baja, sube, baja. Esto es una corriente alterna sobre la directa. ¿Cómo vamos a minimizar esa alterna? Bueno, con el capacitor. Aquí ya nos estamos dando cuenta que lo rojo es justamente el voltaje en el capacitor. Ahorita lo vamos a explicar. Bueno, importante para nuestro circuito de fuente de alimentación, el factor de rizo. El factor de rizo es una de las variables, ¿verdad?, que nosotros debemos conocer como ingenieros para diseñar una fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque el factor de rizo nos indica precisamente cuánto ruido va a tener la fuente. No vamos a poderlo eliminar en su totalidad. No es posible hacerlo, muchachos. ¿Ok? Podemos minimizarlo, pero no lo podemos erradicar, desafortunadamente. Entonces, de los datos importantes cuando nosotros vamos a diseñar una fuente son el voltaje de salida que quiero, la corriente que va a entregar la fuente a la carga y, por supuesto, qué tanto ruido va a generar. Dicho en otras palabras, su factor de rizo. Cuando nosotros conocemos esas tres, inmediatamente podemos diseñar una fuente de alimentación. Aquí lo interesante es qué es o cómo se determina el factor de rizo. Bueno, el factor de rizo, como lo dice el texto, nos indica la efectividad de la etapa de filtrado, ¿verdad? O sea, qué tan eficiente es para minimizar las variaciones de la alterna sobre la corriente directa. Y este factor de rizo, que se anota como RF, por sus siglas en inglés, que es Ripple Factor, ¿verdad?, es igual al voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD que se entrega a la carga. Nosotros, al hacer este cociente, obtendremos el factor de rizo. ¿Ok? Obviamente ese factor de rizo que nos arroja aquí en una cantidad decimal, la multiplicamos por 100 y obtendremos el porcentaje de ese factor de rizo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a mencionar, el factor de rizo lo determinamos dividiendo el voltaje rizo a pico que se va a generar en los extremos de la carga entre el voltaje de CD que nos entrega la etapa de filtrado, ¿no? Si nos vamos ahora sí, justamente hacia
la grafiquita, debemos considerar lo siguiente. Ahora, así como nos indica el texto que un valor del 5% es tope para el ruido que puede generar una fuente de alimentación. O sea, si nosotros tenemos una fuente de alimentación que nos genera más del 5% de factor de rizo, pues ya eso ya es una fuente, ya es un generador de ruido, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a buscar diseñar nuestras fuentes con un factor de rizo por debajo del 5%. Es, ideal un 3%, 2%, 1%, porque repito, no lo podemos eliminar. No es posible que eliminemos el ruido. ¿Por qué? Porque hay alternancias. Y al menos en lo que es los rectificadores que ahorita vamos a estudiar, media onda y onda completa con tap central y tipo puente, pues es definitivamente, me atrevo a decir, imposible que llevemos al ruido a valores muy por debajo por ejemplo, del 0.0001%. Es muy difícil. Existen rectificadores y que sí es posible que llevemos al ruido casi a cero, pero no lo radicamos. Pero son rectificadores de alta eficiencia para la industria. Para el caso comercial, que es lo que estamos estudiando, no es factible. Y bueno, dicho esto, analizando la grafiquita, observemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos las crestas en color azul que corresponde al voltaje pico rectificado que nos entrega nuestra etapa de rectificación de onda completa, cualquiera, la que ustedes quieran, eso no importa. Si yo quito una cresta, una sí, una no, una sí, una no, sería correspondiente al rectificador de media onda. Yo lo voy a explicar con onda completa para que sea más fácil. Nos damos cuenta precisamente que en el capacitor nosotros vamos a tener un capacitor cuya variación está en función precisamente de la onda sinusoidal. Ese voltaje en el capacitor está dado por esta ecuación, que es el voltaje pico, ¿verdad? Rectificado, ¿verdad? Por Euler elevado a la menos t entre RLC. ¿Quién es t? Pues el tiempo, ¿verdad? El tiempo de carga del capacitor, RL, la resistencia de carga, y C, el valor en farads del capacitor. ¿Por qué es así la ecuación? Bueno, porque obviamente nos estamos dando cuenta que aquí tenemos una pendiente, ¿no? Esta pendiente es negativa, por tanto le ponemos el menos a la ecuación. O sea, si tuviéramos que deducirla toda, pues digo, sí se puede deducir, es una talachita matemática, ¿verdad? Que hay que hacer, pero vamos. Yo aquí, repito, normalmente la reduzco para que sea más rápido el avance en la clase. Nosotros vemos que también tengo anotado aquí, que es la T mayúscula, que es el periodo, y T dis es el tiempo de dispersión del capacitor o el tiempo de descarga. Nosotros cuando tenemos trabajando el circuito rectificador, sabemos que mi condensador se empieza a cargar, llega al valor pico, y inmediatamente cuando llega el valor pico, ¿qué es lo que sucede, muchachos? El voltaje en el capacitor tiende a ser mayor que el voltaje de la salida del rectificador. Al momento en que el rectificador tiene menor voltaje que en el capacitor, los diodos quedan en inversa. Todos los diodos quedan en inversa. Todos, sin excepción. ¿Sí? Pensemos que está trabajando el diodo 1 y el diodo 2. ¿Ok? Diodo 3 y diodo 4 están en inversa. El diodo 1 y el diodo 2 conducen, obviamente cargan al capacitor a su valor máximo, pero una vez que llega a su valor máximo, sabemos que la cresta empieza a disminuir. Como el capacitor ahora tiene más voltaje que lo que están rectificando los diodos quedan en inversa. ¿Por qué? Porque el voltaje en el capacitor ahora es mayor del que está entrando por el ánodo del diodo 1. Luego entonces, como es mayor es más positivo el cátodo que el ánodo. Entonces queda en inversa diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Quedan en inversa los 4 diodos en ese momento. Cuando eso sucede, el capacitor solamente tiene un camino, la resistencia de carga, y se empieza a descargar sobre de ella. Bueno, teóricamente terminaría el semiciclo de rectificarse del diodo 1, diodo 2, empezaría del diodo 3 y diodo 4, pero como el voltaje en el capacitor sigue siendo mayor,
no sucede nada, no están rectificando nada. Hasta el momento en que el voltaje en el extremo de los diodos, ¿verdad? En el cátodo del diodo 3, del diodo 4, es mayor que el del capacitor. En ese momento empiezan a conducir otra vez, recargando al capacitor. Esta parte nada más de aquí, ¿sí?, que tenemos señalizado en este momento, este es solamente el punto en el que conducen los diodos. Nada más, porque igual cuando alcanzan su valor máximo y empieza a disminuir, el voltaje en el capacitor sigue siendo mayor que en el de los diodos, vuelven a quedar todos en inversa y el condensador se va descargando. ¿Sí? Este pequeño intervalo, ¿sí?, entre el tiempo de dispersión y el periodo es solamente el instante en el que conducen los diodos rectificadores en la etapa precisamente de rectificación. O sea, no conducen toda la cresta, solamente este pequeño intervalo, debido a la carga en el capacitor. ¿Sí me expliqué eso, muchachos? Sí, profe. Ya hecho, perfecto. Ahora, justamente, este voltaje entre el máximo voltaje pico rectificado y el mínimo del capacitor es lo que nosotros llamamos voltaje de rizo, ¿sí? Esta variación de aquí a acá, este es el voltaje de rizo pico a pico de nuestra señal en una fuente de alimentación. Esa pequeña variación. Sabemos que si nosotros incrementamos el valor del capacitor o incrementamos el valor de la resistencia de carga, pues esta pendiente tiende a ser más horizontal, ¿verdad? Tiende a cero nuestra pendiente, lo cual nos haría prácticamente una fuente de alimentación ideal, ¿verdad? Porque no tendría ninguna fluctuación. Sin embargo, nosotros sabemos que no podemos crecer el condensador a un valor descuidadamente grande, ¿sí?, buscando que fuera totalmente horizontal la pendiente. ¿Por qué? Recordemos, muchachos, que cuando un condensador está operando, tiende a haber un desfasamiento voltaje contra corriente. Si nosotros incrementamos de una manera desmedida el valor del capacitor, lo que vamos a hacer es desfasar más de 180 grados el voltaje contra la corriente. Entonces nuestra fuente de alimentación no va a funcionar, no va a servir. Desde el punto de vista gráfico, tendríamos una fuente ideal, ¿verdad? Porque la pendiente sería horizontal. Y dices, no, ya lo logré, tengo una fuente perfecta donde no hay rizo. El problema es que, como desfasó 180 grados la corriente con respecto al voltaje, la fuente de alimentación no sirve para nada. Porque al estar fuera de fase corriente y voltaje, no pasa nada. Yo le conecto una carga y tengo cero en la carga, no hay ningún voltaje, porque está totalmente fuera de fase la corriente en conducción con el voltaje. Entonces, hay un límite. No podemos crecer de manera descuidada el valor del capacitor, lo tenemos que calcular para asegurarnos de que mantengamos en fase la corriente y el voltaje que me entrega el circuito rectificador y este llegue exactamente a la carga en tiempo y forma, precisamente, perfectamente en fase. ¿Sí me explico eso, muchachos? Sí, profe. Hecho. Ahora, nosotros lo que buscamos precisamente cuando diseñamos una fuente es que el tiempo de dispersión sea igual al periodo, obviamente porque esa es tendencia a la perfección, vamos a decirlo así. Esto únicamente lo lograríamos si la constante de tiempo RLC tiende a ser muy, muy grande, ¿verdad? Para precisamente la pendiente sea horizontal, sea cero. Bajo este supuesto, ¿verdad? Que es lo que viene aquí descrito, el voltaje de rizo pico a pico es igual al voltaje pico rectificado por el recíproco de la frecuencia por la resistencia de carga por el capacitor. ¿Cuál frecuencia? La frecuencia del rectificador, muchachos. ¿Ok? Minutito, por favor.
No necesito de 150K, Carlitos. Son 820K, Carlitos, no 180. Perdón, muchachos. Bueno, entonces nuestro voltaje, repito, rizo pico a pico, lo vamos a calcular con esta ecuación que tenemos aquí. El voltaje pico rectificado que nos entrega la etapa rectificación por, repito, el recíproco del producto de la frecuencia del rectificador. Cuando es onda completa son 120. Ojo, onda completa la frecuencia siempre son 120. Cuando es media onda son 60. Por el valor de la resistencia de carga, por el valor del capacitor que vamos a usar en la etapa de filtrado. Estos son 1500, Carlitos, no 150. El café verde rojo son 1500 ohms, Carlitos. ¿Sí se entendió eso de la frecuencia, muchachos? Para que no se me vayan a confundir. Sí, ¿lo puede volver a repetir, profe? Sí, ¿cómo no? Vuelvo a mencionar. El voltaje rizo pico a pico, importante para nuestras ecuaciones, es igual al producto del voltaje pico rectificado, el que ya saben calcular. Ese ya lo saben calcular de los circuitos rectificadores. Para onda completa, esta F que está aquí en la ecuación es la frecuencia de la señal rectificada. Si nos damos cuenta en la gráfica de arriba, es una frecuencia rectificada de onda completa. Y la frecuencia son 120 Hz. Entonces yo aquí tendría que poner 120 Hz. Si el rectificador que yo utilizaría fuera de media onda, esta frecuencia serían 60. ¿De acuerdo? Luego viene por la resistencia de carga por el valor del capacitor. Si vemos el diagrama, aquí está la resistencia de carga y aquí está el valor del capacitor. ¿De acuerdo? Con esto determinamos, repito, el valor del voltaje rizo pico a pico, este que está aquí. ¿Sí? Esta pequeña variación es esa justamente variación. Por otro lado, ¿cómo calculamos el voltaje de CD? Dividiendo a la mitad, restando precisamente el valor del voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? Aquí repito, no hice todo el desglose matemático, pero toda vez que restamos precisamente ese valor, obtenemos que el voltaje de CD, ¿verdad?, que ya nos entrega la etapa de filtrado, ojo, es el voltaje de CD que nos entrega la etapa de filtrado, no el voltaje promedio, aguas, ¿sí? No es el voltaje promedio del rectificador. Este voltaje de CD es ya conectado el condensador, ¿yo? Es el voltaje RMS que nosotros medimos con el voltmetro en una fuente de alimentación. Es este voltaje de CD, el cual calculamos con el producto del voltaje pico rectificado, ¿sí?, por 1 menos el recíproco de 2 veces la frecuencia de la etapa rectificadora por RLC. Vuelvo a mencionar, si la etapa rectificadora es de onda completa, esta F son 120. Si la etapa rectificadora es de media onda, esta F serían 60. ¿De acuerdo? Para que no se me vayan a confundir, por favor, ¿sí? Lo vuelvo a mencionar, si es media onda F son 60, si es onda completa, ya sea de derivación de central o tipo puente, la F son 120.
¿Sí se entendió hasta aquí, muchachos? Obviamente, Sí, cuando profe. ya nosotros hacemos, ya tenemos calculado el voltaje de rizo pico a pico y el voltaje de CD, calculamos el factor de rizo. Nos va a dar una cantidad decimal, la multiplicamos por 100 y obtenemos el valor en tanto por ciento. Que repito, lo ideal es que sea menor al 5%. Menor al 5%, definitivamente. Eso quiere decir que es un buen diseño de una fuente de alimentación. Si nos arrojara un factor de rizo de 15 o de 20, no, pues eso es una basura, ¿no? O sea, eso es un generador de ruido, eso no es una fuente de alimentación. O sea, nosotros siempre en los diseños tendremos que ajustarnos a estos valores normalizados precisamente para que tengamos la certeza de que es un buen diseño de una fuente de alimentación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Sí, profe, la frecuencia viene dada por la compañía de luz y al momento de que se hace la rectificación de onda completa se hace el doble por lo mismo de que bueno, pero viene dada por la compañía de luz, ¿no? Sí, es correcto. Así es, señor. Tiene Ok, usted toda la razón. Por eso es que en media onda son 60 Hz y en onda completa son 120. Porque evidentemente como se duplica precisamente las crestas, ya son 120. Es correcto, su razonamiento es correcto al 100%. ok. ¿Aquí alguna duda, chicos? No, profe. Ok, perfecto. Ahora, de la fórmula del factor de rizo, obviamente, si sustituimos en vez de voltaje de rizo pico a pico, su equivalente que está aquí, y en vez de voltaje de CD, su equivalente que está aquí, yo puedo despejar C. O sea, así es como se dedujo. Esa es de 270 ohms. Está perfecta esa, Carlitos. Repito, del cociente de esto entre esto, que es igual a FR, que es el factor de rizo, se despeja C, que es el valor del capacitor, y nos queda esta relación. Esa no, Carlitos, esa es de que entren. Pues bueno, mencionar, con esa relación nosotros obtenemos el valor del capacitor. Esa es 270,000, es la que es rojo, violeta, amarillo. Sí, la que tienes que buscar tiene que ser rojo, violeta, café, Carlitos, exactamente. Ahora, quiero mencionar lo siguiente, muchachos. Ya por experiencia, todos sabemos que un dato importante cuando hacemos un diseño es conocer la cantidad de corriente que va a consumir la carga. ¿De hecho? Y les voy a dar un tip. Cuando la carga nos demande 1 amper, el valor aproximado siempre
del capacitor electrolítico de la etapa de filtrado es del orden de 1000 a 1100 microfarads. Repito, cada amper de corriente que nos demande la carga, el valor del capacitor electrolítico debe ser de 1000 a 1500 microfarads, 1100 microfarads, perdón. Por ejemplo, si yo tengo voy a diseñar una fuente, va a consumir la carga o debe de entregar la fuente 2 amperes, el valor aproximado del condensador será de 2200 microfarads. Si la fuente de alimentación va a entregar 3 amperes, el valor aproximado es de 2700 a 3300 microfarads. Si la fuente va a entregar 4 amperes, el valor aproximado es de 3300 hasta 4700 microfarads, para que se den una idea, ¿sí? O sea, aproximadamente, repito, por cada amper son 1000 microfarads. Este es un tip que les doy, que obviamente tendrá que coincidir, evidentemente, con nuestra relación del cálculo del capacitor que tenemos aquí al frente. ¿De acuerdo? ¿1100 entonces, profe? ¿Perdón? Si armamos una fuente de 1 amper, debemos de poner un capacitor de 1100 microfarads. Sí, sí, o 1000 cerrado, sin ningún problema, y les trabaja perfectamente bien. Esto es importante que lo recordemos, porque de esta forma y con esos valores, respetando esos valores que yo les estoy dando, se mantiene en fase el voltaje y la corriente. Si, por ejemplo, para 1 amper, en vez de ponerle los 1000 micros, le pusieran 2000, por ejemplo, o sea, yo sé que pensarían, pues lo hago más lineal, hago la pendiente, la hago horizontal. ¿Qué es lo que hicieron? Desfasaron la corriente del voltaje en la carga. Y obviamente, si ustedes lo miden con su voltmetro, van a decir, no, pues está perfecto el voltaje, pero a la hora en que le ponen la carga, se cae el voltaje a cero. Porque obviamente, como no están en fase la corriente y el voltaje, se va a cero el voltaje. Literal, se va a cero y no fluye corriente y no funciona el circuito. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy conscientes de esto y no poner un valor más elevado pensando que vamos a hacerlo mejor. No, en realidad produciríamos una falla, un error, porque no operaría. Ya en experiencia, muchachos, el promedio, como les estoy diciendo, es de 1000 microfarads por cada amper. Si la fuente, vámonos al otro lado, si la fuente de alimentación debe entregar en promedio medio amper, pues habrá que poner un condensador de unos 470 microfarads, ¿sí? De hecho, con esto, si ustedes destapan una fuente de alimentación, muchachos, y ven el valor del capacitor de la etapa de filtrado, ya prácticamente deducen cuánta corriente puede entregar esa fuente, ¿sí? Y obviamente debe de ser congruente. Si yo tengo puesto un capacitor, por ejemplo, de 1000 microfarads, pues ya de antemano ya sé que me va a entregar 1 amper bien de esa fuente. Y me tengo que fijar en el puente rectificador o en los diodos. Deben de ser diodos que puedan conducir 1 amper. Si yo veo una fuente de alimentación que el valor del capacitor es, por ejemplo, 2700 microfarads, yo me daría cuenta, pues esta fuente debe entregar en promedio 2 amper mínimo. Pero si los diodos son de 1 amper, ahí hay un choque, porque nunca va a entregar más de 1 amper, porque el que lo limita ya de entrada es el puente rectificador, los diodos. Entonces, tenemos que ser congruentes en todo. Si yo necesito 1 amper en la carga, diodos de 1 amper. Si necesito 2 amperes en la carga, necesito diodos que conduzcan 2 amperes, y evidentemente el valor del condensador tendrá que seguir esa misma lógica. ¿Sí me expliqué, muchachos? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bueno, ahora, siempre que nosotros seleccionemos a un capacitor, ya mencionamos que debe ser electrolítico de aluminio. Tenemos que darnos cuenta y calcular el valor de su cantidad de farads y su voltaje de trabajo. Aquí, ojo,
Voy al diagrama. Vamos a suponer que mi fuente me va a entregar en la carga 20 volts. Por norma internacional, el valor del voltaje del capacitor tendrá que ser el doble, o sea, 40. Si la fuente de alimentación va a entregar en la carga 10 volts, el valor del capacitor tendrá que ser de 20. Obviamente del valor comercial, ¿no? Por supuesto. No se fabrica de 20, se fabrica de 25. ¿Sale? No se fabrica de 40, se fabrica de 45, de 50 volts. O sea, siempre me voy a ir al valor comercial, pero siempre al doble. ¿Para qué? Para asegurar el correcto funcionamiento del capacitor en la fuente y que no se dañe. ¿Qué va a suceder si ustedes ponen el valor del capacitor exactamente en el límite? Se va a dañar en cierto tiempo. Esto es, en las hojas de especificaciones de los capacitores, muchachos, el fabricante nos indica su voltaje máximo y tiempo de vida. Si, por ejemplo, consultamos una hoja de especificación de algún capacitor, yo voy a buscar, obviamente, cuál es su tiempo de vida si yo lo estreso al capacitor. Estresarlo quiere decir que yo lo trabajo a su voltaje máximo. Si soporta 25, que todo el tiempo esté recibiendo 25. Ahí el fabricante me puede decir, ¿sabes qué? Si tú me estresas al capacitor, yo nada más te lo garantizo por un año. Sí, Carlitos, debe ser gris, rojo, amarillo, que son 820,000, 820K. Perdón. Y el fabricante nos dice, yo te doy un año de garantía. Bueno, ¿esto para qué me sirve? Vamos a suponer que ustedes los ponen a diseñar una fuente y el dueño de la empresa, si es que ustedes no son los dueños, les dice, ingeniero, yo necesito que diseñes la fuente para que se descomponga en un año. Pues, ¿qué hago? Busco y veo, pues, ¿qué componente de los de mi fuente se puede descomponer en un año? Pues veo que el capacitor, si lo estreso, se truena en un año. Entonces, si la fuente va a estar entregando 25 volts, pues pongo exactamente el condensador de 25 volts. Va a estar funcionando, pero ya leí en las hojas de especificaciones que al cabo de un año se va a tronar ese condensador. O sea, ya me estoy asegurando que el equipo se descompone en un año para que entre, se salga de garantía y me lo traigan a reparar, ¿sí? Y han de saber ustedes, muchachos, que justamente con estos datos se hacen diseños comerciales. Y tal vez a alguno de ustedes le ha tocado vivir la gratificante experiencia que te tienen un equipo muy bonito en casa y les dijeron, tiene 2 años de garantía. Y como magia, a los 2 años se descompone el desgraciado aparato. Y hasta maldicen. Híjole, como si supiera el maldito que se acabó la garantía. Al contrario, muchachos, se diseñó para que se dañara en ese tiempo. ¿Sí? Esa es labor del ingeniero. ¿Sí? Exactamente es parte de la chamba que le asignan a uno cuando trabaja en la industria. Ingeniero, necesitamos que lo diseñe y se truene en tanto tiempo. Esa es la magia, justamente, que ustedes buscan el componente que voy a estresar para que se dañe en ese tiempo. Hay componentes que se dañan en menos de un año, hay a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿De acuerdo? Ustedes pueden jugar y hacer una combinación. Pues entre este y este, pues que duren casi el año, ¿no? A ver cuál se truena primero. En algunos casos, hijo, se tronó y todavía está en garantía. Bueno, de todas maneras, cuando lo llevan a garantía, le vuelven a poner el componente que se va a dañar a los 6 meses. ¿Sí? Ese es un detalle importante que ustedes deben conocer y lo tengo que mencionar precisamente porque como diseñadores les puede suceder trabajando en la industria que se los pidan. Ingeniero, diseñe la fuente para que se truene en un año, en 2 o en 3 años, de acuerdo a cómo se los pidan. Ustedes consultan las hojas de especificaciones de los dispositivos y verán cuál es el componente adecuado para estresarlo durante ese tiempo que les pidieron y se reviente, se dañe, definitivamente. Y obviamente es ahí cuando se acaba la garantía, pues hay que llevarlo a reparar. Y digo, yo lo entiendo, no es para muchos ha resultado a veces frustrante, porque dices, híjole, no puede ser, se acabó la garantía y se tronó, justo a los 2 días se dañó. O sea, malditos, no, está diseñado así.
Todos los equipos comerciales, muchachos, sin excepción, están diseñados para descomponerse una vez que se acaba la garantía, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes conocen todas estas cuestiones técnicas y demás, pueden abrir el equipo, intervenirlo para que nunca se descomponga. Esa es la magia de la ingeniería. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Es de 68,000 ohms esa resistencia, Carlito. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe. Si, por ejemplo, tenemos una fuente en la cual se entregan 20 volts y le ponemos un capacitor, supongamos, de 60, ¿afectan algo su funcionamiento? A ver, otra vez. Si requiere, ¿cuánto? ¿50 y le pone 60? Si tenemos una fuente en la cual nos entrega 20 volts y le ponemos un capacitor de 60 volts, de 60 volts, ¿afecta su funcionamiento? No, si es mucho más, no le afecta, pero hay un detalle. Si el doble son 40, vamos a decirlo, no tiene sentido que se vaya hasta 60, porque además las dimensiones del componente son mucho mayores de las requeridas en el diseño. O sea, no le afecta, hago la aclaración, no le afectan lo más mínimo, pero las dimensiones ya se salen de los protocolos de diseño, porque usted igualmente cuando diseñe va a buscar siempre el tamaño, pues voy a atreverme a decir más pequeño, para que no haya tanto gasto en términos también de la tarjeta de circuito impreso. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, aquí en pantalla tenemos lo que son dos tipos de montajes en capacitores de inserción o through hole, que se le llama. El de la izquierda es montaje radial, el de la derecha es montaje axial. ¿Por qué es importante saber esto, muchachos? Porque nosotros tenemos que especificarlo cuando compremos al componente, ¿sí? Cuando ustedes diseñen la tarjeta, el PCB, tienen que determinar si va a ser montaje radial o va a ser montaje axial, ¿sí? Todo depende del usuario final, o sea, qué es lo que le voy a entregar. Si va a ser un gabinete compacto, si va a ser un gabinete, dónde va a estar el gabinete, etcétera, ¿sí? ¿Dónde va a trabajar el equipo? Yo necesito saber esas cosas para seleccionar cuál es el tipo de capacitor electrolítico de aluminio que voy a colocar. No solo en montaje radial o en montaje axial. También, muchachos, es importante que sepan que el color del capacitor me indica, ¿sí?, la estabilidad del capacitor. Yo sé que ustedes han utilizado capacitores electrolíticos indistintamente. O sea, lo compra uno en, vamos a decir, y para alguna práctica compraron unos en Ester, en otros en el curso de la abuelita, otros donde está la chancluda, etcétera. Y a lo mejor uno llevó el color naranja, uno llevó un color negro, otro llevó un color azul, etcétera, etcétera. Colores amarillo, hay de muchos colores. Y muchos dicen, no, pues el mío está más bonito, no se trata de belleza, muchachos. El color del encapsulado me indica precisamente la estabilidad del capacitor. Dependiendo a dónde va a trabajar el equipo, yo tengo que seleccionar la estabilidad del capacitor. O sea, no es nomás de, hay que hacerlo y ya. No, para nada. O sea, es algo que nosotros también debemos determinar. ¿De acuerdo? Entonces, y con eso, por supuesto, también va el tipo de montaje, porque el montaje axial no se fabrica para todas las estabilidades. El montaje radial sí. ¿De acuerdo? Los mejores fabricantes de capacitores son en Alemania, muchachos, para que tengan conocimiento de esto, ¿sí? Son en Alemania. Entonces, en ese sentido,
Desde Alemania envían los capacitores cuando se necesita. ¿Me explico hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Dudas, por favor. No, por el momento. Ok, bueno. No habiendo dudas del tipo de condensador al que nosotros debemos seleccionar para nuestra fuente de alimentación, nosotros vamos a tener precisamente variantes de nuestros filtros. Esto que tenemos aquí en pantalla es una fuente de alimentación lineal, ¿verdad? No regulada. Si ustedes han visto, que estoy seguro que sí, que hay algunas televisiones o radiograbadoras o radiecitos de esos baratitos que venden afuera del tianguis y por ahí, normalmente traen una cajita negra para conectarse en la pared, lo que le llaman el eliminador de baterías. Bueno, que incluso algunas tienen un switchecito para seleccionar 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 volts, que estoy seguro que los han visto, esas cajitas, incluso que venden en Steren. Bueno, ¿qué trae adentro? Exactamente lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Un transformador, un puente rectificador, un solo capacitor. Es todo lo que trae adentro, ¿sí? El switchecito lo único que hace es interconectar varios secundarios, nada más. O sea, es una fuente, pues me atrevo a decir, de, híjole, pues bajona calidad, ¿sí? Obviamente no está regulado, nada por el estilo, ¿sí? Obviamente para mejorar esta fuente podemos añadirle un filtro adicional, ¿sí? Sin ser regulado, podemos mejorar considerablemente la etapa de filtrado. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Con un filtro RC. Notemos que el filtro RC se conecta posterior al primer filtro, ¿sí? Al que ya tenemos en la fuente. Conectamos un filtro RC adicional. Este filtro RC adicional, si se fijan, por su forma física, también se le conoce como filtro tipo Pi, porque ya incluye al capacitor 1, capacitor 2 y al resistor entre ambos. Este arreglo RC, este tipo de filtro, lo que va a hacer es minimizar todavía más el voltaje de rizo. Pero hay un detalle, este tipo de filtro solo lo podemos utilizar en equipos cuya cantidad de corriente no exceda nunca, jamás, medio ampere. Eso es importantísimo. ¿Lo notaron? Medio ampere, ¿verdad? Medio ampere, sí señor, medio ampere. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Notemos que evidentemente RS, que es un resistor de shunt, ¿sí? Este resistor, al estar conectado de manera, digamos, serial con la carga, me provocaría un divisor de voltaje entre RS y RL.
Si yo mi fuente me entrega, por decir algo, 20 volts, pues el divisor de voltaje haría que aquí, en la carga, fueran menos de 20 volts. ¿Sí lo visualizan? Y obviamente, yo lo que quiero son los 20 en la carga. Entonces, para que eso se cumpla, el valor del resistor de shunt tiene que ser mucho, muy pequeño. Este valor del resistor de shunt normalmente es de muy, muy baja resistencia. Al hablar de baja resistencia estoy hablando de mucho menos de 5 ohms, muchachos. Mucho menos de 5 ohms. ¿De acuerdo? Y por supuesto, al manejar máximo, exagerado, medio ampere, es de baja potencia. Si yo le quiero que conduzca más de medio ampere, ese resistor eleva su potencia. ¿Y qué es lo que sucede? Se empieza a calentar. Para este tipo de resistores se emplean resistores de película metálica. Se llaman resistores de película metálica. No son resistores de carbón como ustedes los conocen con su franja de color. Son resistores, repito, de película metálica. Aquí tengo un... Este resistor que está aquí abajo del Molex, este es un resistor de película metálica. Este negrito. Si se fijan, dice 0.5 ohms. Ese es un resistor de película metálica. Este tipo de resistores son los ideales para fuentes de alimentación. No se colocan de carbón con sus franjitas de color, muchachos. Tienen que ser de este tipo porque precisamente por su construcción no generan el calor que una de carbón. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Sí? Hay otros tipos de resistores de película metálica. Digo, no tengo aquí a la mano, ¿verdad? Los ideales son de la marca Sfernis, ¿sí? Los resistores ideales para fuente de alimentación son Cadoc, Sfernis y Omite, ¿sí? Son las tres marcas ideales de resistores. Se los voy a anotar en el chat para que lo tengan. Sfernis, Cadoc y Omite. Son las marcas ideales de resistores de película metálica que se utilizan para el diseño en electrónica. Hay más, hago la aclaración, ¿sí? Hay más. Pero las marcas líderes en el mercado que se emplean en el diseño de circuitos electrónicos son estas tres marcas, ¿sí? Repito, resistores de película metálica.
¿De acuerdo, muchachos? Ok. Acá regresamos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, ahora, ¿cómo se calcula esto de aquí? Bueno, vamos a ver cómo funciona el filtro desde el punto de vista matemático, ¿sí? Nosotros para determinarlo vamos a asumir primeramente el análisis en corriente directa y luego en corriente alterna, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente en directa tengo que cerciorarme que el voltaje que yo tenga en los extremos de C1 lo tenga en los extremos de C2 para que no haya pérdida en el resistor de carga. ¿Hecho? Y el análisis en CA lo vamos a hacer para ver cuánto disminuye el voltaje de rizo, que es el interés de justamente adicionar el filtro RC. Bueno, dicho esto, nuestro circuito que tenemos aquí, ¿verdad?, lo representamos de esta manera. ¿Quién es BCD? BCD es el voltaje en directa que tengo en el capacitor C1. ¿Hecho? Ahí en esa representación, C1 en sus extremos tiene BCD. Luego está el resistor de shunt y el resistor de carga. Obviamente el voltaje a la salida, pues lo calculamos por divisor de voltaje. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. BCD por RL entre la suma del resistor de shunt más RL. Recordemos, muchachos, por favor, recordemos, ¿sí?, que el valor de RS tiene que ser muy pequeño para asegurarme que el voltaje DC prácticamente sea el voltaje que está en el capacitor C1. Este BCD es BCD', ¿sí? Este aquí es BCD, este es BCD'. ¿Por qué? Porque ya está en el divisor de voltaje. Y cuanto más pequeño sea el resistor, el voltaje de CD prácticamente lo tengo en la carga. Como yo les mostré en la imagen, pues el resistor de shunt de esta tarjeta pues es un resistor de 0.5 ohms. ¿Sí? Hay resistores de shunt de 0.1 ohm, de 0.001 ohm, o sea, hay resistores shunt pequeñísimos, muy pequeños, precisamente para evitar que haya justamente una pérdida en el voltaje en la carga. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hacemos el análisis en CA de este circuito, ¿sí?, de todo esto de aquí, desde C1 hasta RL, ahora tenemos esta representación. El capacitor C1 en sus extremos tiene el voltaje de rizo pico a pico, que calculamos previamente por acá arriba, ¿sí? Este voltaje de rizo pico a pico está en los extremos de este capacitor C1 y lo representamos en el diagrama como una fuente de alterno, porque el voltaje rizo pico a pico es alterno. ¿De acuerdo? Entonces, esto representa a mi capacitor C1. Está el resistor de shunt, está el resistor de carga y está la reactancia del capacitor 2. ¿Okay? Esta XC es la reactancia del capacitor 2. ¿Okay? Nosotros ya sabemos por fórmula que la reactancia del capacitor es 1 en 2pi FC. F, recordemos que es la frecuencia del rectificador. Si es onda completa son 120, si es media onda son 60. ¿Okay? Con ese valor determinamos justamente la reactancia del capacitor y como está en paralelo con la carga, calculamos el paralelo, o sea, su equivalente. Una vez que tenemos el equivalente, pues ya podemos hacer el divisor de voltaje de RS con la resistencia equivalente. Y el voltaje de rizo pico a pico prima será igual al voltaje de rizo pico a pico por
la equivalente entre la de shunt más la equivalente. Nos damos cuenta, por supuesto, que debido a la reactancia del capacitor, este valor cambia completamente por el paralelo. Y al cambiar, ¿qué es lo que obtenemos? Un voltaje de rizo pico a pico mucho más pequeño. ¿Sí lo ven? O sea, si aquí el que teníamos originalmente era de cierto valor, digo, vamos a hacer un ejemplo, de cierto valor, cuando le aplicamos el filtro tipo pi, disminuye considerablemente el voltaje de rizo pico a pico, sin sacrificar el voltaje de CD. ¿Sí lo ven, muchachos? O sea, mejora considerablemente. Este tipo de arreglo se utiliza, por ejemplo, en radiograbadoras, ¿sí? En algunas teles portátiles, ¿sí? En algunas pantallitas, en equipo de sonido sencillo, los radios que muchas veces tienen en los mecánicos y toda esa gente, llevan una fuente de alimentación con un filtro tipo pi. ¿Para qué? No le gastamos en el regulador, pero evitamos que genere ruido blanco, ¿sí? En la señal de información, ¿no? Un ruido de fondo que se produce debido al mal filtrado, que estoy seguro que lo han escuchado alguna vez, ¿no? O sea, digo, yo no soy doble de sonidos, pero normalmente hay un zumbido así horrible en los equipos que tienen un mal sistema de filtrado. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, nosotros minimizamos ese ruido con el filtro tipo pi, repito, usando un resistor cuando la corriente que va a consumir mi carga no rebasa 500 miliamperes, muchachos. Por favor, no más de 500 miliamperes. Para más de 500 miliamperes hay otra configuración. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, Hecho. profe. Ninguna, maestro. Bueno, si nosotros requerimos más de 500 miliamperes, vamos a usar un filtro tipo pi, pero con un shock. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos ahorita en pantalla? Un filtro tipo pi, pero en vez del resistor le pongo un shock. ¿Qué es un shock? Una bobina. Nosotros sabemos que la bobina, ante la corriente directa, pues es un bilalambre. Entonces, el voltaje que yo tengo en C1, pues lo veo inmediatamente en C2 y en la carga. No tengo prácticamente ninguna atenuación. Donde voy a tener una atenuación interesante es en la corriente alterna. Y esto, repito, máximo lo voy a utilizar cuando la corriente que me pida la carga sea 1 ampere como máximo. No más. ¿Sí? Si yo ya requiero más, voy a tener que utilizar reguladores. ¿De acuerdo? Repito, el shock se utiliza hasta máximo 1 ampere. No más, muchachos. No más. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a determinar justamente la impedancia del shock con la fórmula que también ya conocemos, ¿verdad? Que es 2pi FL, ¿sí? Siendo L la inductancia. Y la reactancia del capacitor 2, con la fórmula que también ya conocemos, 1 en 2pi FC. ¿Para qué me sirve calcular las dos? Digamos, impedancias, la reactancia y la impedancia de la bobina, porque cuando yo haga la diferencia de la impedancia del inductor menos la reactancia del capacitor, voy a obtener la impedancia total de este arreglo, de este circuito. ¿Ok? Y ya con esto, con esa impedancia total, ¿verdad? Voy a poder continuar con los cálculos. ¿Hecho? De igual manera, la reactancia del capacitor 2 la voy a poner en paralelo con la carga para obtener una equivalente. ¿Sí? Lo tenemos aquí abajo. Toda vez que ya tengo esto, bueno, ya puedo entonces sustituir en la fórmula del voltaje de rizo pico a pico nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multiplicaré el voltaje de rizo pico a pico que yo tengo en los extremos de C1 por la equivalente. La equivalente, recordemos que es la reactancia del capacitor 2 en paralelo con la RL,
entre esa resistencia equivalente más la impedancia total, que tengo que considerar la impedancia de mi inductor. Y como están acopladas estas impedancias, las tengo que considerar. Aquí vamos a notar que el voltaje de rizo pico a pico disminuye hasta más de 100 veces, muchachos. Más de 100 veces, haciendo muy eficiente la fuente de alimentación en este sentido. Y repito, es por lo que se utiliza también en equipos un poquito más robustos. Por ejemplo, en el modular que tienen algunos en casa, ¿verdad? Que ese que compraron, que decía ahí 28,000 watts PMPO y fumadas por el estilo, utilizan este tipo de fuente de alimentación con un shock, ¿verdad? O sea, si se fijan, pues no tiene ninguna ciencia la fuente de alimentación, ¿verdad? Pero es muy poco susceptible de ruido gracias al acoplamiento del filtro tipo Pi. ¿No? Preguntas hasta aquí, muchachos. Una pregunta. ¿Dudas segurísimos? Entonces, a saber, ya tenemos filtro tipo Pi, filtro tipo RC y el filtro típico, que es un solo capacitor a la salida de la fuente. Yo puedo poner en tipo puente, en tap central o en media onda, el RC o el tipo Pi. No tengo ningún problema. Son exactamente los mismos cálculos. Lo que ya sabemos es que va a ser más eficiente una onda completa que media onda. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta aquí, por favor. No, profe. ¿Segurísimos? ¿No hay dudas, muchachos? No, profe, sin pregunta. Okay. Voy a tomar asistencia, muchachos, rapidísimo. La señorita Claudia. Sé que está por aquí. Ricardo Isaac. José Carlos. Presente. Gracias. Jonathan Presente, Rodrigo. profesor. Sí, la anoté. María Guadalupe. Presente. Presente. Gracias. Waldo. Osvaldo no lo veo. Osvaldo, yo. Ok, ya lo Díaz vi. Pérez. Manuel Díaz. Presente, profe. Gracias. Alexis Ernesto. Presente. Gracias. Pavel Galván. Presente, profe. Gracias. Luis García. Presente. Gracias. Iliana Brillet. Presente, profesor. Gracias. Alfonso González. Presente. Jorge Daniel. Presente, profe. Gracias. David Guzmán. Presente. Gracias. Dylan. Presente, profe. Gracias. Arturo Hernández. Presente, profe. Gracias. Abraham Huerta. Presente, profe. Gracias. Diego Huitrón. Ok. Brian Iván. Presente, profe. Gracias. Pedro Juan Pablo. Presente, profe. Gracias. Eric Abraham. Presente, profe. Gracias. Leonardo Parra.
Presente, maestro. Gracias. Melissa. Presente, profesor. Gracias, señorita. Muchacho Fernando, pues ya no viene. Arturo Maximiliano. Presente, profe. Gracias. Edmar Jafet, perdón. Presente. Gracias. Ulises. Está Ulises, no lo veo. Ulises Trejo, ¿dónde anda? No lo veo, señor. Está don Ulises, ¿verdad? No lo encuentro. Caray. Ok. Miguel Vergara. Presente. Gracias. Juan Carlos Villagrán. Presente, profesor. Gracias. Aquí ando, profe, nada más que tengo mala conexión, no sé qué onda. Ok, gracias, Ulises. Lisette Janelli. No sé si me oye. Sí, lo escucho. Presente, profe. Gracias. Ya le tomé su asistencia, señor, no se preocupe. Ok. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿No hay dudas? Ok. Pues, mande. Ok, nos quedamos aquí, muchachos. Y mañana nos vemos, por favor, para continuar con esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Les subo la reflexión en un ratito para que la tengan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias. Gracias. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Bye, bye. Hasta luego.